amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margán y estamos aquí en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Y bueno, recuerda, mis redes sociales son CEPAP, CPAPP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y Imagineland Art Fest, descubre tu imaginación. Y bueno, CEPAP, como bien lo dice, es para el arte, la psicología y el psicoanálisis. Imagineland es para todo lo que tiene que ver con la relación con el padre, los hijos, la creatividad, el juego, la diversión. Y bueno, Creativarte es un pilar del CEPAP, ¿no? Bueno, pues acuérdate que ya estrené el canal, ¿no? YouTube, ¿no? Para que te agradezca si le das un like y luego te suscribes y si te gusta lo compartas, ¿no? Y bueno, obviamente todo esto te lo vamos a agradecer para que, así como el programa lleva ya 6 años de vida, pues en YouTube tenga unos años más, ¿no? Sí, hay otros Creativarte. Este es Creativarte guión bajo, porque hay otro Creativarte y ese Creativarte no soy yo. Pero vas a encontrar un Creativarte que se llama, que es de otro lugar donde yo estaba, pero este Creativarte ya es mío. Sé que relajo, ¿verdad? Pero bueno, así, esto es nada más para decirte que le des like, lo compartas y te suscribas. Bueno, pues hoy tengo invitada conmigo, pues ya ella ya forma parte de este equipo, hablando del equipo que tengo de Creativarte, que ya tiene conmigo pues un buen tiempo, pues casi los 6 años, casi, no sé si 6 o los 5, pero porque ya el programa ya tiene 6 años, ¿no? Entonces, no sé si ya tiene 6 años o 5, pero bueno, lo que importa es que ya tiene mucho tiempo ya aquí. Y bueno, ella es joven, ya ha participado mucho conmigo en todo, en veladas artísticas, en presenciales, en radio cuando no nos veíamos, o sea, y ahora ya nos vemos en pantalla, ¿no? Entonces, ella es psicoanalista por la Sociedad Psicoanalítica Mexicana, es maestra, da clases a nivel maestría, preparatoria y además da su consultorio privado, ¿no? Bueno, ya no es tan privado, o sea, ya es a través del Zoom y bueno, quizá cuando nos vacunemos, quizá regresemos, ¿verdad? O sea, todavía. Todo esto es un poco para aligerar, ¿verdad? Y bueno, poderte presentar, ella es Anabel Garrido Rivera, o Rivera Garrido, ¿no? Y bueno, pues hoy yo le pregunté, bueno, siempre pregunto de qué quieren hablar, ¿no? Y entonces ella me dijo que tenía mucho interés porque ahora está llevando a cabo pruebas de orientación vocacional. Y bueno, le pregunté, pero a ver, explícame un poco más, porque siempre les pregunto, a ver, explícame un poco más, como para poder abordar, ¿no? Y no solamente así, orientación vocacional, ¿no? Y bueno, pues ella lo definió, ¿no? La importancia, ¿no? Del estudio de la orientación, de un estudio de orientación vocacional, ella lo enfoca como la carrera como extensión de nuestra personalidad. Es quienes somos, el quiénes somos es parte importante de nuestra profesión, ¿no? Y eso es bien cierto, muy cierto. ¿Se te está yendo la cámara o...? No, la apagué tantito. Ah, ok.
Y, perdón, es que todavía no se ve ella, pero ya se vio ahorita que habló. Bueno, creo que ahora que ella comentó cómo lo iba a presentar el programa, se me hizo bien interesante porque muchas personas cuando están en el análisis con nosotras o nosotros, ¿no? Mucha gente, no sé, no sabe como por qué eligió esa carrera, eh, no sabe eh, o muchas veces eligieron la carrera porque fue el deseo y la decisión de los padres, ¿no? Pero aquí lo interesante es que ella lo hace de acuerdo a la personalidad. Creo que antes me habías dicho por la patología. Entonces, eh, pues bienvenida, Anabel. ¿Cómo estás? Hola, Odette, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Pues sí, me parece un tema muy interesante porque, bueno, pues a partir de que yo estoy dando clases, me doy cuenta de que pues es una decisión que se tiene que tomar a muy temprana edad, ¿no? Eso es bien importante, donde todavía no está como, digamos, muy establecidas ciertas cosas de la personalidad, ¿no? Y entonces he visto cómo de repente eligen carreras pues, por el gusto, ¿no? Porque me gusta, porque mi papá estudió eso, porque me divierte, porque pienso que me va a dar mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero en realidad no nos ponemos a pensar que la decisión vocacional tiene que ir mucho, mucho más allá que un gusto, ¿no? Y una satisfacción hacia alguna persona determinada, ya sea un papá o una sociedad o lo que sea, sino que hay que fijarnos en, y siempre lo he dicho, en para qué funcionamos, para qué somos buenos, para qué naturalmente tenemos habilidades, ¿no? Y tenemos también ciertas estructuras de personalidad que nos permiten funcionar de X o de Y manera. Insisto, todavía está en formación, pero ya hay un chorro de cosas que están ahí puestas que se pueden ver. Entonces, creo que esta parte, por ejemplo, de las pruebas que están en internet o de repente las pruebas que nos hacen por ahí en algunas clases de orientación vocacional, pues están basadas mucho en habilidades, ¿no? En esta parte de una habilidad que tú puedas tener y no te la enfocan tanto en lo que tú eres, ¿no? O sea, porque sí puedes tener una habilidad, por ejemplo, puede ser muy buena para las matemáticas, pero a lo mejor tu personalidad es más inquieta, ¿no? Y necesitas como algo más, más creativo o como más imaginativo que las matemáticas. Entonces, a partir de, se te fue la imagen, a No partir de importa, tú sigue hablando. a partir de ese momento, pues creo que es importante que empecemos a pensar en la vocación como una situación multifactorial, ¿no? Y en esta parte multifactorial, pues yo lo tomo como la parte biológica, o sea, como son las habilidades, la parte de personalidad, que es la parte psicológica, y algo bien importante que de repente no toman en cuenta, pues son las expectativas, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué te gustaría a ti tener de una expectativa de vida, de dinero, de en qué lugar te gustaría vivir, cuáles son tus fantasías, si te gustaría viajar o no te gustaría viajar, tu situación económica y cosas así? Y que creo que en este punto no se ha tomado como mucho en cuenta esa parte en la orientación vocacional, ¿no? Y que si no se toma en cuenta y que se basa solo en gustos, creo que lleva, por ejemplo, a tener seres humanos frustrados, ¿no? Seres humanos infelices porque no están haciendo lo que les gustaría hacer o están en un lugar para lo que su personalidad no sirve o no está, no es que no sirva, más bien
no encaja, ¿no? O sea, de repente queremos pensar o pretendemos pensar que una profesión tiene que encajar precisamente en lo que tú eres. Y es al revés, ¿no? O sea, tú tienes que encajar en una profesión. Y para eso, pues te tienes que conocer, creo yo. Tú sigue hablando, no importa. No, no, no. Lo que pasa es que es una parte en donde me parece interesante como este punto de pensar que la profesión es una extensión de lo que nosotros somos, ¿no? De nuestro tipo de la forma en que vemos la vida, de la forma en que nos expresamos, de la forma en que hablamos, de la forma en que percibimos, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando hacemos eso, creo que podemos, insisto, llegar a ser seres humanos completos y plenos. Siempre he pensado que una de las decisiones más importantes que debes de tomar en el transcurso de tu vida, ¿no? Tiene que ser primero tu carrera, después si te vas a casar y después si vas a tener hijos, ¿no? Es como, creo que son las tres cosas que pueden modificar tu, tu, tu vida y cambiarla en una forma como de 180 grados, ¿no? Y en esta parte, pues sí, por ejemplo, a mí se me ocurre pensar, pues si eres una personalidad obsesiva, entonces pues te gusta el control, te gusta el orden, te gusta tener, te gusta tener una situación de, eres poco emocional, bueno, no poco emocional, pero puedes manejar mejor las emociones, entonces a lo mejor una profesión que te ayude a, o sea, que mejore esa parte, ¿no? Como la arquitectura, la ingeniería, mucho de las ciencias tiene que ver con la parte, con el pensamiento obsesivo, y si se junta, por ejemplo, con una habilidad lógico-matemático, ¿no? Y un temperamento ahí melancólico, flemático, que retomo mucho Hipócrates y estas teorías, pues entonces ahí tienes todo un perfil, ¿no? Todo un perfil que encaja dentro de una profesión determinada. Entonces ya no nada más hablamos de una habilidad, sino ya de todo un perfil vocacional, que eso es la gran diferencia entre una prueba vocacional, que podría estar solo basado en habilidades, y todo un perfil ya vocacional, que es lo que toma en cuenta pues toda la parte de la personalidad, las expectativas, ¿no? Si hay un chico que algo me dice, pues, ¿sabes qué? Yo quiero ser filósofo, pero me quiero hacer millonario, ¿no? Entonces, en esta parte, pues sí entra como una situación como de incongruencia entre lo que podrías obtener de una profesión, ¿no? O sea, por ejemplo, con la psicología, pues sí te da para vivir dignamente y te da para vivir bien, pero no te hace millonario, ¿no? Por muchísimas situaciones. Hay otras carreras que, por supuesto, sí te hacen millonarios, y si tienes la habilidad y si tienes tu personalidad, pues ahí está todo tu perfil. Pero si eliges ser filósofo y te quieres hacer millonario, entonces es muy probable, y las probabilidades de que puedas quedarte frustrado, pues son muy grandes, ¿no? Y en esta parte, pues se va como una cadenita, o sea, se va como una cadenita en donde, pues si estoy frustrado, en donde estoy la mayor parte de mi vida trabajando, haciendo cosas, en esta parte en donde paso la mayor parte de mi tiempo en un trabajo frustrado, pues voy a llegar a casa frustrado, voy a llegar enojado, voy a llegar triste, porque no estoy haciendo lo que realmente me satisface, ¿no? O lo que realmente yo siento que puedo funcionar bien. Y creo que, insisto, es algo que no hemos tomado como mucho en cuenta, y que en las escuelas tampoco están tomando como mucho en cuenta, ¿no? Ajá. Y pues ese es el punto, o sea, creo que sí es importante, y uno, el autoconocimiento, ¿no?
ir fomentando desde muy jóvenes el poder conocernos, a lo mejor si no en totalidad, porque creo que eso es algo súper complicado, sino en su totalidad, pues por lo menos en una gran parte en donde podamos decir, pues yo me veo haciendo esto, yo sé que soy bueno para hacer esto, yo sé que se me facilita hacer este tipo de cosas y yo sé cuáles son no sé si llamarlos sacrificios, pero sí los esfuerzos que puedo hacer por obtener algo de alguna carrera, ¿no? Oye, perdón, ahorita que me está permitiendo esto poder estar ¿no? En imagen, ¿no? Cuando te escucho hablar de que la elección de la carrera a través de la orientación y en los estudios de la orientación vocacional, o sea, no es solamente las habilidades, sino también hay otras pruebas que son las aptitudes, ¿no? Y hay otras nuevas que tienen que ver con personalidad, porque bueno, cuando yo estudié orientación vocacional, no sé si es el MMPI o cuál es el que... No, el MMPI, el Minnesota es personalidad. Ajá. Y ahí te pueden poner y puede salir muchísimo. De hecho, la parte de la patología sale muy, muy clarita en el MMPI. Pero ¿Y ese la aplicas? no se había tomado en cuenta para una elección vocacional. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de la parte, desde por lo menos el enfoque donde yo lo veo, es que primero el saber quién eres tú, insisto, a muy grandes rasgos, para después determinar en qué lugar te vas a sentir cómoda, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, digo, para poner un ejemplo, pues mi mamá es una persona de oficina y le encanta estar en oficina y le encantan los números y le encanta estar en un lugar con 4 paredes. Yo, por ejemplo, no puedo, ¿no? A mí no me gusta estar metida en una oficina, no me gusta estar haciendo ese tipo de cosas y entonces tiene que ver mucho con quién soy, ¿no? O sea, perdón, o sea, tú haces una entrevista para conocer quién eres y a qué te hago gusta. pruebas, por ejemplo, ahorita que mencionas el MMPI, utilizo MMPI, pero ya después hago una parte de entrevista a profundidad, ¿no? En donde empiezo a checar ciertas cosas, en donde veo ciertos patrones. Insisto, es una personita en crecimiento, ¿no? Pero veo ciertos patrones, veo ciertas expectativas de vida en donde digo, ok, si quieres ser filósofo, pero, ¿no? O sea, pues si te quieres hacer millonario, pues no vas a poder, ¿no? Pero, por ejemplo, este caso que pones del filósofo, si tú en la entrevista él te dice, quiero ser filósofo, pero además quiero ser millonario, o sea, digo, no va, ¿no? Pero sí puede pasar. O sea, Pues no es sé. muy poco probable. ¿Eh? Cuéntame, es muy poco probable. Cuéntame qué filósofos son millonarios. No, pues digo, un filósofo, digo, lo menos que piensa es ser millonario. Por eso es Pero puede ser, filósofo. a lo que hablaba es que muchas veces hay ese tipo de incongruencias, ¿no? Ah, ok, 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 O ok. sea, como que Ok. hay ese tipo de incongruencias y entonces pues no va. Y como te digo, si de repente te topas, ¿no? Porque he escuchado a muchas personas decir, pues es que no era lo que yo esperaba o no era lo que yo quería. Lo que pasa es que también pretendemos que una profesión se adecue a lo que nosotros somos, ¿no? Y es que no era lo que yo, no, pues es que una carrera no va a cambiar por ti, ¿no? Ni su plan de estudios, ni lo que requiere de ti, ni el tiempo que tú requieres, el tiempo que requiere. No es lo mismo el tiempo que requiere una carrera de medicina a lo que requiere una de administración o una parte de biología o una situación así. Entonces, eso es lo que hay que ver y eso es lo que hay que checar, cuáles son las expectativas, cuáles son qué es lo que piensas de la carrera, ¿no? No es tanto por gusto, insisto, porque eso no, porque aparte, pues a lo mejor suena algo como muy cruel, ¿no? Pero de repente los papás, con mucho amor, ¿no? Siempre nos dicen,
pues es que tú puedes estudiar lo que tú quieras porque eres súper inteligente, ¿no? Y ahí sí digo, pues error, no puedes estudiar lo que tú quieras, puedes estudiar lo que eres bueno, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, no sé, te pongo un ejemplo de ahí en estos programas de American Idol, ¿no? O de los programas de música o de los que cantan, ¿no? ¿Cuántos han llegado y les han dicho, pero es que no sirves para cantar? Y no, pero es que es mi sueño. Pues sí, pero es que no sirves para cantar. Puede ser tu sueño, pero no tienes las cuerdas vocales, no tienes el alcance necesario, no tienes lo que se necesita para ser cantante. Entonces terminamos bien frustrados por esa situación en que de repente nos dicen, tú puedes estudiar lo que tú quieras. Dentro de un ramo importante de lo que tú eres, puedes estudiar lo que tú quieras, pues por supuesto que sí. Pero, dentro de ciertas, dentro de cierto marco, ¿no? O sea, no es algo tan al azar, creo yo. Ahora sí que nunca, digo, yo no me he dedicado a eso, ¿no? La orientación vocacional. Pero en una ocasión, cuando mi hijo, el chico, cuando estaba en prepa, no en secundaria, un amigo de él, Tommy, mi perro, me pidieron que les hiciera unas pruebas de orientación vocacional, ¿no? Entonces, bueno, yo no les hice el MMPI, pero sí les hice la entrevista y no les pedí que fueran a ver diferentes universidades, porque también ya ves que a veces les dicen, ve a ver la universidad, que te cuenten cómo es la carrera y todo esto, ¿no? No, yo solamente hice el de habilidades, el de intereses y no me acuerdo qué otro, uno de inteligencia, ¿no? El WISE, creo. Y entonces a su amigo le salió lo que le salió lo que salió. O sea, él salió con la habilidad y con los intereses artísticos, ¿no? Y de hecho se dedica a eso. Y entonces dije, yo la verdad me quedé así como, órale, entonces sí sale. No, o sea, la verdad yo me quedé sorprendidísima, ¿no? O sea, esto es como para que lo entiendan, para que hacer un gol para Anabel, ¿no? De que sí, efectivamente, sí sale, ¿no? O sea, y a mi hijo también le salió, ¿no? Que era para diseño. Y pues él se dedica a la consultoría de imagen, ¿no? O sea, no de la de pintarte, o sea, consultoría de empresas, ¿no? Entonces, pues es diseño, ¿no? Entonces, y de mi hijo el grande también salió diseñador gráfico. Entonces, sí salen, ¿no? En mi caso, por ejemplo, porque ya ves que me gusta luego hacer estos breviarios anecdotarios. Cuando creo que el momento más importante es precisamente en la secundaria, cuando pasan a prepa o prepa, y ya están un poco más maduros en cuanto a la madurez emocional y cerebral, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo que cuando salí de la prepa, bueno, de por sí yo la vida pues la llevaba flight, ¿no? Light, así, ¿no? Entonces, cuando yo salí de la prepa, yo dije, bueno, ¿y qué quiero? O sea, como de qué se me antoja, así, ¿eh? O sea, y no sé si así habrá gente todavía en la actualidad, ¿no? Digo, tú porque te dedicas a ver a jóvenes, ¿no? En escuela. Pero haz de cuenta como el caso de Idol, ¿cómo se llama el programa? De American Idol. American Idol,
el otro programa de canciones que hay, no sé, en las televisiones abiertas. Pues sí, ¿no? Pues yo escuché por ahí una amiga que dijo, yo quiero estudiar hotelería. Y en ese entonces la hotelería no era una profesión, licenciatura, era técnica, ¿no? Entonces, pues yo no sabía si qué importante era Tommy, si era, qué tan importante era, ¿no? La cosa es que yo dije, ay, suena padre, hotelería. Y como yo era muy fiestera y muy sociable y todo eso, pues a mí me latió, ¿no? Pero he ahí que cuando entré a la carrera, o sea, esto que dices tú, que es bien cierto, pues me encontré con que había que hacer unos cosas así de administración y contabilidad ay, no. O sea, yo era feliz en la clase de restaurante. Era lo único. Y entonces, pues la verdad, perdón, pero por eso es importante hacerse esta de la orientación con Anabel. Porque, pues la verdad, yo me la pasaba afuera, en el patio, jugando vagamon. O sea, reprobé el primer año, nunca le dije a mi papá, me pasé al segundo año y yo me volví un hacha en vagamon. No, un hacha. Tanto que pues, lo único que logré fue ganarme un premio o sea, le gané un premio a la escuela. Entonces, por eso es bien importante. La dejé la carrera, ¿no? Porque dije, ay, no voy a estar aquí perdiendo el tiempo. Y la verdad me dio sentimiento así como de responsabilidad y dije, no, pues como voy a estarle haciendo gastar el dinero a mi papá lo menso, ¿no? Y pues un año después fue cuando me di cuenta que lo que me gustaba era eso que yo veía en el que había sido mi analista y entonces yo quería esa carrera, porque esa carrera yo lo veía como de mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que los que nos dedicamos a esto, yo nunca me he hecho unas pruebas de orientación vocacional, pero sí sé que en cuanto a lo que yo estudié, tiene que ver con mi personalidad, totalmente, ¿no? O sea, si yo estudié la carrera de psicología, en mi caso, es para encontrarme yo, ¿no? Ahora, los que estudian ingeniería no sé por qué lo estudian, ¿no? Y eso... Es que ahí son un chorro de cosas que, insisto, tiene que ver con, y hay un artículo muy interesante en donde habla en que la vocación, o sea, la vocación realmente como vocación, pues tiene que ver con una herida, ¿no? Con una herida que las personas queremos sanar de alguna u otra manera. Entonces, esta herida, pues bueno, por ejemplo, los psicólogos, pues hablamos de una herida emocional importante, ¿no? A lo mejor tendríamos que buscar cuál es la vocación o este llamado, pues tiene que ver, insisto, mucho con esta situación de querer sanar algo entre nosotros. A lo mejor por eso te hablo, te brinco un poco la parte de la patología, no tanto la parte de la patología, sino una herida, ¿no? A lo mejor en algún momento en donde, no, pues se me murió mi abuelito y yo quiero ser médico por eso. Entonces ahí hay una parte importante de vocación, ¿no? O sea, sí. hay algo que sanar, hay algo que mejorar, hay algo que subsanar en algún tiempo. Claro que se tiene que juntar otra vez con la personalidad, con las habilidades, se tiene que explorar mucho esa parte. La aptitudes son las habilidades, ¿no? La parte de la aptitud es para lo que eres bueno, ¿no? Que habla, por ejemplo, ahí muy, muy claro y muy bonito Howard Gardner, ¿no? Que te habla de las inteligencias múltiples. Te dice, no, pues ahí no nada más tenemos una inteligencia, sino tenemos varios tipos de inteligencia. Entonces,
El punto es ir reconociendo cuáles son esos tipos de inteligencia y reconociendo cuál es esa herida que podemos tener o esta situación a subsanar. ¿Quiénes somos? ¿No? O sea, porque en esta parte, pues, lo lógico matemático, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pues tiene un chorro de oportunidades, no nada más es lo científico, no nada más es las matemáticas, ¿no? Los psicólogos tenemos que tener mucho pensamiento lógico matemático por la parte del proceso lógico y por el proceso de patrones que hay que seguir, ¿no? El pensar con una manera lógica, empezar con una forma de patrones, pues tiene que ver con lo lógico matemático, ¿no? Entonces, las habilidades tienen muchísima variedades, pero pues nos enfocamos en una y solo pensamos en una. Y entonces nos encasillamos en que pues, yo quiero esto e insisto, terminamos frustrados, terminamos como seres humanos frustrados, terminamos como seres humanos enojados, terminamos como muy enojados con la vida porque la vida se porta mal con nosotros, porque nos levantamos de malas para ir al trabajo, etcétera, 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 cuando de repente, pues a lo mejor hubiera podido ser diferente si pensáramos en la vocación más que por gusto, sino para lo que sirvo. Y para Oye, perdón, perdone, se me viene un caso, por ejemplo, ¿no? Una chava que estudió contabilidad, ¿no? Y eso fue hace mucho, ¿no? Y me acuerdo que cuando se tituló, yo le dije, ay, qué padre, qué felicidad que lograste tu título y no sé qué, ¿no? Y su papá le ofreció una cena en un restaurante muy elegante, ¿no? De aquí de la ciudad, en San Angelín, ¿no? Le rentó porque el papá es contador, ¿no? Y ella estudió contabilidad. Entonces yo le dije, oye, qué padre, ¿no? Y ella me dijo, pues no, lo estudié por él. O sea, ahí tú cómo lo interpretas, o sea, en cuanto a esto de la herida, en cuanto, ¿cómo lo interpretas, Anabel? Pues es una parte en donde se buscan expectativas, o sea, y no se busca realmente una vocación, ¿no? Es nada más cumplir con un papel, cumplir con algo que se te pide, cumplir con las expectativas de los demás sobre ti, pero no realmente lo que es tu vocación o tu llamado, ¿no? Entonces, Pero, perdón, en este caso ella se dedicó a eso, ¿eh? O sea, sí, no pero cambió. eso no fue su vocación, o sea, realmente fue una expectativa impuesta, ¿no? Que eso pues es un error de los padres. O sea, yo he escuchado, pues si no estudias esto, pues entonces no te pago nada, ¿no? O si no estudias el otro, entonces no te doy para la universidad o cosas así, en donde pues obligan a que estas vocaciones o a que esta parte de la personalidad se inhiba. ¿Por qué? Pues porque las expectativas que pusieron en mí fueron otras, ¿no? Y a veces puede ser o muy sutil, ¿no? O como una parte, perdón, o como muy sutil o como una parte ya muy impuesta, ¿no? Y que en estos casos, por ejemplo, ¿no? De la herida, o sea, estoy de acuerdo, me gustó esto que dices, o sea, me gustó, me ayudó, a mí como Odette me ayudó, revelarse a la situación patriarcal, del pater, ay, no quiero decir patriarcal porque está ahorita muy presente esta palabra y me choca, ¿no? Entonces, de lo que los padres quieren para uno y no pensar, bueno, ¿tú qué quieres para ti? ¿No? Por ejemplo, en estos casos, ¿no? Donde, como ella, pues estudió, no porque bueno, sí, el papá, pues sí quería que todos fueran contadores, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, también querían que yo fuera otra profesión, ¿no? Y pues yo dije, no, nice, ¿no? Obviamente sí me dejaron de pagar la universidad, pero yo
yo me seguí pagando, ¿no? Ujú. Digo, como dices tú, o sea, insisto, ¿no? Yo decidí seguir mi deseo y para lo que yo quería llegar a ser. No entendía si era mi herida o no. Yo quería ser así, tranquila y nada más, pero no era tanto pensando, y sí, a lo mejor pensando en ayudar al otro, pero en ese momento era yo estar tranquila, yo Ujú. ser tranquila, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, me pongo a pensar, ¿qué casos has visto? ¿Qué pruebas has llevado a cabo? O sea, ¿cómo a qué te refieres? Sí, sí, ya has elaborado, ya has tenido... Ya lo hemos elaborado, ya lo hemos hecho. Ya es una parte en donde estamos trabajando mucho en eso. ¿Por qué? Porque sí pienso y sí pensamos, pues mi colega y yo, ¿no? Que tenemos, que es como una parte de cambiar el mundo, ¿no? Si haces personas que te van a trabajar felices y que producen de una forma feliz y contento, pues van a ser personas felices, ¿no? Y van a ser productivas. Y cuando una persona es productiva es feliz. Y cuando una persona es feliz hace feliz a las personas que están a su alrededor. Entonces, sí pensamos en esta parte, en este huequito que ha tenido la orientación vocacional durante mucho tiempo, ¿no? Que solamente está enfocado como pues, en tu habilidad y no en lo que tú realmente eres, ¿no? En la parte más de aptitud, más en lo que tú realmente puedes tener una aptitud, puedes ser muy bueno cantando, ¿no? Pero pues a lo mejor no forma parte de ti. Entonces, a lo mejor a ti te gusta no es parte de ti el canto, pero a ti te gusta la ciencia, ¿no? O sea, a lo mejor encontrar de alguna forma equilibrar esas aptitudes, que sí se puede, hay que buscarle, ¿no? Equilibrar tu aptitud musical con la parte científica, a lo mejor, no sé, la creación de nuevos instrumentos, no lo sé, podemos ir pensando en un chorro de cosas, no nada más. ¿Por qué? Porque también hay personas que no sirven para la escuela. ¿No? Y hay gente que no le gusta estudiar, y hay gente que no sirve para la escuela, entonces, ¿sabes qué? No sirves para la escuela, pon un negocio de salchichas, ¿no? Y vas a ser feliz con eso, y vas a ser reditual con eso, y vas a generar dinero con eso, ¿por qué no? También hay que irnos abriendo un poquito la mente ante que una carrera profesional no necesariamente te da el éxito. Oye, ¿y qué? Perdón. ¿Y qué Sí. es con lo que te has encontrado? ¿Con qué te has enfrentado? ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntanos algunas anécdotas que tengas. Pues mira, como anécdotas en realidad son las que te platico. O sea, como en estas confusiones entre entre lo que les gusta a las personas, ¿no? Y a lo que son buenos. No, pero ¿qué has encontrado en un caso? Danos un ejemplo, por favor. Mira, no te puedo hablar como en casos particulares, ¿no? Pero sí, lo que te puedo decir es esto. O sea, a mí me gusta mucho la medicina, pero encuentras en tus pruebas que a lo mejor sí te gusta la medicina como una parte de personalidad, por ejemplo, pero no tienes la habilidad lógico-matemático porque tu habilidad es lingüística, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y entonces dices, ok, hijo, no, pero es que yo quiero ser médico. Híjole, pero es que de verdad no. Me ha tocado poco que no concuerden tanto, o sea, que no haya tanto, pero sí me ha tocado decirle a las personas que por ahí no va tu camino, ¿no? Y no va tu camino, ¿por qué? Porque sí puede ser tu gusto, pero todo lo que tú eres está enfocado en otra cosa, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, una persona que tiene, por ponerte un ejemplo ya muy grande, ¿no? O sea, una personalidad muy esquizoide, por ponerte un ejemplo, ¿no? Una personalidad tímida, retraída, que está más enfocada en su mundo interno que en el mundo externo, y de repente llega y me dice, pues quiero ser abogado. Ay, hijo, no, espérame. O sea, es que para ser abogado pues necesitas otro tipo de personalidad, muchísimo más histriónico, necesitas una personalidad muchísimo más tendido a lo paranoide,
¿no? Con un temperamento más colérico, un esquizoide de repente tiene un temperamento muchísimo más melancólico. Entonces, en este tipo de cuestiones, o sea, sí, pero ¿por qué quieres ser abogado? Y regularmente cuando pasan ese tipo de cosas, regularmente son por expectativas o paternas o de abuelos o que el tío le dijo que ganaba mucho dinero con eso. Y entonces son más que una parte de vocación, pues son más expectativas externas, cuando suele suceder esta parte, ¿no? Entonces, Oye, imagínate, llega alguien, ¿no? Y me dice, oye, yo quiero ser poeta, ¿no? Por ponerte un ejemplo, y de repente veo en las pruebas, en las habilidades, que la parte lingüística, pues no se le da, ¿no? Porque sí hay personas que son como menos, o sea, como que la parte fluida del lenguaje no se le da, ¿no? Y digo, hijo, entonces, o es una cosa a desarrollar, que también lo podemos ver mucho en pruebas, o hay una cosa que no la tienes. Pues yo sé que a lo mejor, si lo vemos desde un punto de vista un poquito más fuera, se escucha un poco desalentador, ¿no? Porque decir, no, pero pues es mi sueño, digo, o sea, sí, pero puedes basar tus sueños en otras cosas, ¿no? Ajá. Creo yo. Pero en este ejemplo que das, o en estos ejemplos que das, que bueno, entiendo que no puedes dar uno especial, ¿no? Pero bueno, sí, así un aporte global, ¿no? Por ejemplo, no sé, te encuentras con que, pues sí, yo quiero estudiar ballet, ¿no? Yo quiero ser bailarín. Y le haces el estudio de orientación vocacional, ¿no? Que pues es las artes, ¿no? Y ahí, pues dentro de las artes, digo, yo no sé si tiene que ver la personalidad, qué tipo de personalidad es para un bailarín, pues histriónico, me imagino. Tiene que tener una personalidad histriónico, con una habilidad visual, espacial y corporal, y con un temperamento ahí medio melancólico, consanguíneo. Entonces, insisto, ya no hablamos nada más de una prueba vocacional, estamos hablando de todo un perfil. Y por ejemplo, en este caso, ¿no? El que quiere ser bailarín, por ejemplo, me pongo a pensar en Billy Elliot, ¿no? En la película de Billy Elliot. Él quiere ser bailarín, pero el papá no quiere que sea bailarín. Entonces, finalmente el padre se convence de que esa es la elección de su hijo. ¿Tú te has encontrado con estos casos? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto, Anabel? Ya llevamos bastante tiempo, llevamos como unos 8 años, yo creo, ya haciendo esto. ¿En serio? Sí, Nunca ya me lo tengo. habías comentado. No, pues es que como que ando en otras cosas, pero sí ya más o menos como unos 8 años. Y no es tanto de que convenzas a los papás, sino que les demuestras con pruebas que ahí está, ¿no? O sea, porque lo mismo que pasó con Billy Elliot, ¿no? Cuando el papá vio lo bueno que realmente era para bailar, cuando él se lo demostró, pues fue cuando dijo, híjole, estoy equivocado, ¿no? Y fue en ese momento donde todo cambió. Entonces, pues tú le demuestras, su hijo es esto y esto, y si lo metes en esta carrera no va a funcionar porque es esto y esto y esto. O sea, no es algo que se dé al azar, ¿no? O sea, es algo que está tangente, solo que a lo mejor está muy visual, nada más que a lo mejor, pues como estamos tan cerca de nuestros hijos y a veces por ciertos deseos de que sean felices y todo este rollo, pues como que nos cegamos un poquito a decir, no, pues él es que es bueno para todo, no, pues es que nadie es bueno para todo, ¿no? No, pues es que él puede estudiar lo que él quiera, no, no es cierto, tampoco puede estudiar lo que él quiera, ¿no? Hay que poder ser un poquito realistas en este punto, ¿no? Para poder darles las mejores herramientas. No todo el mundo puede hacer todo, creo yo. Sí, bueno, ahorita yo no me estoy viendo, pero mi voz se escucha. Y bueno,
¿Cómo en esta caso de lo que tú dices, en lo que vas y lo que has hecho durante estos 5, 6, 7, 8 años, ¿te has encontrado algún caso en el que de que digan, en que se enojen, porque no resultó lo que ellos querían? O sea, que se enojen. Pues en realidad no me ha tocado, o sea, sí he visto como mucha decepción, a lo mejor en algún momento, pues es que yo quería estudiar esto, pues sí, pero pues yo, además pues te estoy tratando de dar opciones, ¿no? No nada más te dejo a lo libre ahí, sino te trato de dar opciones de lo que podrías estudiar, tomando mucho en cuenta los gustos, tomando mucho en cuenta, y hay veces que hasta se sorprenden, ¿no? Porque te digo, son pruebas muy personalizadas, o sea, trato de hacerlo y tratamos de hacerlo desde un punto muy personal. Entonces, de repente se sorprenden el que pueda una carrera gustarles, digo, pues investigalo, chécalo, ¿no? A ver si realmente es lo que estás buscando y date cuenta, ¿no? De si es eso lo que, dale una oportunidad, ¿no? No enojo, pero sí mucha decepción, eso sí me ha tocado. Creo. Al menos hasta ahorita. Entonces, pues sí es, creo, muy importante ser un poco más realistas en este punto, ¿no? Y el poder darles a quien sea, a las personas, pues las herramientas lo más enfocado en la realidad posible, ¿no? El que puedan estar más seguros de lo que quieren elegir y que puedan, insisto, puedan generar y puedan ser profesionales y personas productivas, contentas y felices, ¿no? Que eso me parece lo más importante. Pues todo esto que has dicho está súper interesante, Anabel. Yo no sabía que tenías ya tanto tiempo dedicándote Sí, a un esto, ratito. ¿no? Es una sorpresa de lo que me has comentado. Y bueno, pues, pues qué bueno que te ha ido bien. Me imagino que te ha ido bien, ¿no? Sí, por muchas cosas, por falta de tiempo, por el consultorio, por la escuela, por un chorro de cosas, pues a lo mejor no le he dado como el tiempo adecuado a todo esto, pero sí, el tiempo que le he dedicado y el tiempo que he estado, pues creo que hemos tenido como reacciones muy positivas, ¿no? ¿Y ya llevas tiempo con tu colega? Sí, ya llevamos algún tiempo, insisto, ya como no hemos dado difusión a todo esto porque ella tiene sus cosas y yo también las mías, pero sí es un punto, lo veo mucho, pero lo veo muchísimo dando clases, ¿no? Cuando doy clases, pues me enfoco mucho en estos puntos, ¿no? En ayudarles a que se reconozcan, en ayudarles a que conozcan su temperamento, su personalidad y todas sus situaciones, para que ellos puedan tomar a lo mejor lo que yo hago en 3 días de pruebas, ¿no? Pues se los doy a mis niños en 6 meses o en 2 años de los cuatrimestres, ¿no? O sea, se los voy dando ahí. O sea, sí procuro en las clases de orientación vocacional enfocarlo mucho en el autoconocimiento, ¿no? Ah, ok. ¿Tú das clase? ¿Tienes una materia de orientación Sí, vocacional? así es. Ah, ok. Las Mira, clases. lo que pasa es que querido público que nos escucha, sí conozco a Anabel hace un buen rato, ¿no? Pero siempre como que le he invitado más en la parte del psicoanálisis y del arte. Y bueno, esto es pues nuevo para mí en cuanto a conocer más a Anabel.
Bueno, pues da tus datos, Anabel, para pues, que... estoy ahí en las páginas de Facebook, me pueden encontrar como Anabel Garrido Rivera, psicóloga y psicoanalista. Como Erika Anabel Garrido Rivera, psicóloga y psicoanalista, o en una página que se llama Punto y Coma. Ahí la estamos ya otra vez arreglando. Se llama Punto y Coma en la página. Ahí también pueden encontrar un chorro de información. Y pues aquí en mis redes sociales estoy para servirles y para los que gusten. O sea, ya tienes una página, punto y coma. Estamos en eso ya reactivando toda esta parte porque cada vez vemos más este hueco. A lo mejor antes no se veía tanto, pero ahorita lo estamos checando cada vez más y sí queremos como contribuir a esto, ¿no? A ser seres humanos más plenos. ¿Y por qué te has encontrado más esto ahora? Pues porque yo creo que hay demasiada confusión entre quiero dinero, entre que me quiero ir del país, entre que no sé qué hacer, entre que allá hay demasiada información en todos lados, en que no hay una guía correcta para la información, o sea, sale a lo estúpido, perdón por la palabra, pero sale a lo estúpido. Y entonces creo que cada vez hay muchísima más confusiones en todo esto. Entonces creo que la brecha se va abriendo un poquito más. ¿Y te ha pasado como en mi caso de que yo salí de la prepa y la verdad no sabía ni qué fregados quería? Sí, muchos. Y tengo chicos que llegan de 20 y dicen, es que pues salí, entré y no me gustó y me volví a salir y volví a entrar y tampoco me gustó y ahorita no tengo ni idea. O sea, hay veces que tienes como una idea, no, pues me voy a área 1, área 2, área 3, ¿no? Ahorita ni idea, ¿no? Ni saben, ni nada, Y entonces creo que es cuando nos hemos dado cuenta de esta brecha tan grande. Y ahorita en la pandemia se está haciendo todavía más complicado. Pues no creo que todavía más complicado, pero por ejemplo están retrasando mucho la decisión, ¿no? Porque pues hay muchos que no quieren pues, tener clases en línea, ¿no? Entonces están retrasando muchísimo la decisión. Entonces, pues se toman más el tiempo, pero entre que más se toman el tiempo, más ven carreras y más cosas y cada vez se abren más carreras y más posibilidades y entonces pues sí hay como más confusión, creo yo. Y sabes qué, que también me estoy acordando del caso de una sobrina de una paciente mía, que escogió una carrera de física, quién sabe qué, de la Tierra, de la no sé qué, y y nada más no pasaba, como yo, ¿no? Como en mi caso de cuando estudié hotelería. Pero ella sí no pasaba y no pasaba y no pasaba, pero ella insistía en que tenía que quedarse ahí. No sé si por una herida, como tú dices, no sé, pero era así de que yo aquí tengo que quedarme y yo tengo que pasar y yo tengo que pasar, pero nunca, no pasaba porque no le gustaba la carrera. Hasta que por fin encontró una carrera que sí tiene que ver con el planeta y con el medio ambiente, que la verdad no sé cómo se llama. Y bueno, ahí ha sido, bueno, es un hit la chavita, ¿eh? Viaja a todas partes del mundo haciendo, pero pues sí, estuvo en la otra carrera fácil como 3 años y nunca pasó, hasta que decidió irse a la otra, pero sí tiene mucho que ver esto que tú dices, o sea, ¿cómo me voy a frustrar de que yo nunca pasé? O sea, tengo que terminar, pero quién sabe cómo le hizo, no sé qué pasó. La cosa fue que decidió irse a la otra profesión de geografía del planeta, de no sé qué. Y bueno, ahorita la chavita es un éxito. Es verdaderamente un éxito la jovencita, ¿no? Y bueno, pues, qué interesante, pues. Te deseo mucha suerte, Anabel. Muchas gracias, Odette. Muchísimas gracias. Que ahora que estás retomando esto,
y pues tú que eres profesora a nivel prepa, como dices, ¿cómo dices? Niños. Mis niños, mis chamacos, Niños, sí. tus chamacos que es sudorosos y demás. Así, ¿no? Así Que dices. huelen a goma, así es. Así dices tú de tus alumnos. Así es. Pues que te vaya muy bien, Anabel, ¿eh? Muchísimas Entonces, gracias. repite los datos porque ya ves que ladró mi queridísimo perro. Estoy ahí en Erika, en Anabel Garrido Rivera, psicóloga psicoanalista en Facebook. Erika, Sí, Anabel Garrido Rivera. ¿también te llamas Erika? Sí, también soy Erika. Anabel Garrido Rivera, psicóloga psicoanalista. Ahí me pueden encontrar en Facebook. De ahí está la forma de contactarme. Me pueden mandar un mensajito por Messenger y ahí estoy. Y en punto y coma. Y en punto y coma también está toda la información de todas las pruebas vocacionales y pues por ahí uno que otro taller que vamos a dar. Ahora sí fue la conversación de las novedades. De las revelaciones. De las revelaciones. O sea, Así es. como orientación vocacional. Odette Es conoce un poco más a Anabel. Pues muchas gracias por abrirme este espacio. ¿No? Erika Anabel. Así es. Mucho gusto. Y bueno, pues acuérdense de darle un like, porfa, en YouTube, Creativarte-bajo, ahí te lo van a poner aquí abajo, Creativarte. Luego un me gusta y luego un suscribirte. ¿No? Y si quieres, pues un poco más abajo, compartir, ¿no? Entonces, te lo vamos a agradecer. Y bueno, pues muchísimas gracias, Anabel, por haber estado aquí conmigo, por conocerte un poquito más, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto es Creativarte y yo soy Odette Matañ. Hasta la próxima. En la próxima sesión, la semana que viene.